Bienvenidos a Generación R, un podcast patrocinado por Rochas que quiere recorrer ese hilo intangible que une la vida de madres, hijas, tías, sobrinas, amigas, esa geografía emocional hecha de aprendizajes, de refranes o de consejos que forman un legado intangible que queremos dejar a las siguientes generaciones. Bienvenidos, esto es Generación R. Hoy tenemos con nosotros a Miriam Giovanelli. Buenas, hola. Bienvenida Miriam. Vamos a charlar un poco acerca de las madres, la maternidad, qué esperábamos y qué no esperábamos de esto. Yo estoy aquí porque, en parte por muchas cosas, pero una de las cosas es porque yo una vez comenté que este perfume me recordaba a mi madre, es una Magdalena de Proust muy fuerte para mí y lo sigue siendo. O sea, todavía esta mañana me lo he echado para venir y me sigue pasando. ¿Cuál es tu Magdalena de Proust? ¿Qué es lo que te recuerda a tu infancia? Pues mira, yo justo ahora, antes de entrar, he olido un poquito para entrar en situación, porque yo trabajo mucho con los olores, tengo que decir, y me he pegado un viajazo a casa de mi abuela. Es que es un olor muy mítico, yo creo que... Es espectacular y sobre todo es increíble lo bien que envejece, ¿no? Porque, sí, es todo un clásico, claro. O sea, que no se me queda como otros olores, ¿no? Que dices, esto yo no me lo pondría jamás, sino como lo usaba mi abuela y de hecho ahora me voy a echar un poquito nostálgico. ¿Y con los olores cómo trabajas? ¿A qué te refieres trabajar? ¿Porque te gusta mucho? ¿Porque te funcionan como para reavivar el recuerdo? ¿O? Pues trabajo mucho con los olores porque veo fatal. Para empezar. Y entonces creo que oír a ratos selectiva y entonces el olfato es como el sentido que mejor me funciona. No, trabajo mucho porque cuando construyo un personaje, toda la información que le doy a ese personaje normalmente la suelo vincular a un olor. Entonces, todo el proceso que hago trabajando sobre ese personaje en casa, ¿no? que son pues, semanas, meses, cuando empiezo me pongo el olor que he decidido que va a tener ese personaje. Y a medida que lo voy trabajando, lo hago como impregnada de ese olor y cuando trabajo, o sea, cuando me toca entrar en grabación, al perfumarme es como que conecto automáticamente con todo ese trabajo que he hecho previo. Ostras, no lo había oído, pero desde luego que me parece una técnica buenísima para la gente. Yo también funciono muchísimo con el olfato, entonces claro, te colocará. Y me imagino que años después, cuando te eches esos perfumes, recuperarás esos personajes o incluso la sensación de los rodajes y todo. Sí, recupero mucho... sobre todo recupero mucho porque al final yo creo que el tiempo que más paso con el personaje es el previo. O sea, paso más tiempo trabajando sobre el personaje que interpretando luego ese personaje. Entonces sí que me devuelve al previo, me devuelve pues si vivía en una casa, pues en esa casa, me devuelve pues a esa mesa, me devuelve a las cosas que hacía en ese momento. Y si tuvieses que decirme cuál es ese olor que te recuerda a tu infancia, a tu madre, a tu pasado, ¿cuál sería? Pues no sé si esto es un olor, pero la ventilación. Sí, es un olor, claro. O sea, mi madre, que es algo que he heredado, yo recuerdo levantarme por las mañanas y estar toda la casa súper ventilada. O sea, recuerdo eso, como el aire, o sea, una cosa, esa sensación como de limpieza, de apertura. Eso es lo que recuerdo. Bueno, me parece un olor precioso, aunque sea muy difícil de reproducir. Desde luego. ¿Qué es lo que más te gusta de la interpretación? Yo creo que la construcción del personaje es lo que más... o sea, la construcción del personaje me encanta y luego interpretarlo. Y yo creo que también en parte esto de agilizar las excepciones, ser actriz ayuda a hacerlo, ¿no? Vivir tantas horas al día en la vida de otra persona evidentemente ayuda a olvidarte de la tuya cuando tienes ganas de que pase rápido. Me imagino que la lectura también está dentro de esto, porque he visto que en tus redes compartes muchos libros y que cómo se relaciona la lectura con todo esto, porque eso es lo que te permite también sin necesitar de interpretar. Pues la verdad que lo de los libros es algo que he empezado a hacer ahora, que me he mudado y entonces iba sacando libros y pensé, oye, igual algún libro de estos a alguien le interesa. Y es verdad que yo soy una gran lectora y creo que mi pasión por la interpretación también deriva de mi pasión por la lectura, porque escritora evidentemente no iba a poder ser nunca. ¿Por qué? Porque escribo fatal.
interpretar también, pero yo creo que hay una cosa en la interpretación. Yo soy muy poco constante. Entonces sí que es cierto que crear, ¿no?, un texto, ¿no?, escribir un libro requiere de una constancia que la interpretación requiere en cuanto a pues la paciencia, ¿no?, la constancia en pues hacer pruebas, que salgan algunas que otras no, pero lo que es el proceso de creación es mucho más limitado, ¿no?, que el proceso de creación de un libro. Y yo creo que eso inconscientemente me llevó a interesarme por la interpretación, ¿no? Leer un guión al final es como leer una novela, te la imaginas, ¿no? Y yo funciono mucho eso imaginándome. Lo que leo, imaginándome al personaje, imaginándome por qué al personaje le pasan esas cosas, ¿no? Yo llego hasta crearme un árbol genealógico muchas veces de por qué mi personaje llega a eso, a esa ventana, ¿no?, desde la que se mira cuando es en un guión. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues ahora mismo me estoy leyendo Los Inquietos de Ullmann y luego he recuperado justo ayer un libro espectacular, un manual espectacular que hizo Dalí sobre el tarot, que estoy fascinada porque me interesa mucho, o sea, a ver, a mí el tarot me interesa menos que Dalí, quiero decirme, lo que me interesa es esta relación que tienen muchos artistas surrealistas, ¿no?, con toda esta nueva filosofía que trajo Jung a través de analizar el tarot, ¿no? Como un médico llegó a eso, o sea, es algo que me fascina. Y entonces lo he recuperado y es verdad que me lo estoy pasando muy bien. En realidad tuvimos una tarotista aquí, que era ¿Sí? ilustradora, sí, que además era muy joven y hablaba exactamente de esto porque ella era arquitecta. Cómo el tarot es un lenguaje para interpretar tu propia vida, el arte, no tanto un arte adivinatoria. Eso es, que eso es lo que yo descubrí, que pues eso, que tiene como una parte terapéutica, ¿no? Y luego toda esta cosa del inconsciente, claro, para los surrealistas es un abanico de posibilidades que se abre ahí espectacular, y para nosotros también, ¿no? De repente poder desligarte, ¿no?, de ese plano consciente y entrar en esa cosa ¿no?, como tan mágica. De hecho, Freud tenía una frase que era que cuando un artista cuando veías una obra clásica, te imaginabas el inconsciente, y cuando veías una obra surrealista te imaginabas en qué estaba pensando, ¿no? Como el propio arte te lleva a la inconsciencia o consciencia en función de la obra que estés mirando. O sea, entiendo que tienes muchas inquietudes artísticas, aparte de la interpretación, la lectura. Veo que tienes formación o autoformación, curiosidad. Que es la más, la que sí, lleva más lejos normalmente suele ser esa. Lo que he tenido es mucha curiosidad, sí, la verdad que el arte es algo que fija, yo creo que en esta cosa de autocontrol y de tal está a entender, porque es algo que se me escapa tanto. O sea, es algo que cuando veo me parece tan inmenso y se me escapa tanto entender cómo alguien llega a eso, ¿no? O sea, ¿por qué? No, muchas veces cuando de repente, pues Fontana, ¿no?, que muchas veces lo ves y dices, es que ha cortado un lienzo. O sea, entender todo lo que hay detrás de que haga eso me abruma. O sea, el arte tiene eso, que me abruma, entonces necesito como leer por qué, y al final pues mi curiosidad me ha llevado a conocer algunos aspectos así de mis artistas favoritos. ¿Te gustaría dejarles eso a tus hijos, esa especie como de curiosidad por el arte, esa pulsión? ¿Lo intentas hacer, aunque sean tan pequeños? Sí, me encantaría que mis hijos tuviesen, sí, que les gustase, ¿no? Y sobre todo que respetasen. Yo creo que hay una gran cosa con el arte contemporáneo, ¿no?, que muchas veces es como que el meme, que es verdad que muchas veces lo es, pero que es verdad que detrás de obras aparentemente muy simples hay una cabeza, ¿no?, que ha pensado unas cosas increíbles. Sobre todo el primero, el que lo ha hecho, ¿no? Esa sensación de... Por supuesto, claro. no, sí, pero es que muchas veces no te pones delante de una obra y dices, esto lo podría hacer yo. No, por eso no lo has hecho tú. Quiero decir, lo puedes hacer porque estás viendo que alguien lo ha hecho y eso te hace pensar que puedes, pero hasta que esa persona llega a eso, ¿no? O sea, como Lucio Fontana medía la espacialidad a través de ese lienzo, es un pensamiento, es un señor que ha pensado mucho, ¿no?, hasta llegar a eso. ¿Tienes ahora algún proyecto en mente o algo en marcha? Sí, empiezo a rodar ahora y tengo unas ganas locas. Sí, ¿estás ya creando el personaje? Estoy ya creando el personaje. ¿Ya que sí, huele sí. que va a venir? ¿Lo puedes confesar o todavía no? Pues yo creo que se tiene como un olor dulzón. Tengo que decir. Bueno, tú
Sabemos la relación que tuviste con tu proceso de maternidad porque hiciste público hace unos años en Instagram un post contando cuál había sido tu experiencia con la infertilidad y un poco también en defensa de todas esas mujeres que estaban intentándolo, no podían, aquellas que no querían, aquellas que lo habían abandonado, y te convertiste un poco como en altavoz un poco público de estos mensajes que se tienden no a hablar mucho. ¿Por qué te animaste a contar algo así y a...? Pues no considero que me haya convertido en un altavoz. Bueno. De hecho, tampoco quiero convertirme en un altavoz porque o sea, yo solo he contado una experiencia que es mía, no soy ninguna profesional en el asunto. Pero lo hice público porque yo sí mi maternidad, hay una parte, ¿no?, cuando te cuesta y de repente yo tardé mucho además en contar que estaba embarazada porque claro, cuando empiezas mal pues dices, bueno, voy a esperar a que esto esté ya casi y lo conté un poco porque en parte me sentía culpable o no culpable, pero sí responsable de que la gente... de que hubiese personas que pudiesen haber vivido mi anuncio del embarazo como yo vivía otros anuncios de embarazo, ¿no? Que es con ¿por qué sí y por qué yo no? Y entonces sí que tenía ganas como de contar que mi experiencia no había sido fácil, ¿no? A pesar de que muchas veces cuando se anuncia esto, pues se llena de frases de qué bien, qué alegría o qué felicidad, cuando fue un proceso largo y fue un proceso complicado. Por eso me apetecía compartir eso, que no había sido fácil, simplemente. ¿Tú siempre habías querido ser madre? Pues la verdad es que no lo sé. Y cuando digo no lo sé, quiero decir, creo que lo que la sociedad te pone difícil es decidir no serlo. ¿No? Creo que la maternidad, que es algo que también comento en ese post, en esa publicación, se da por descontada. Se da por descontada la maternidad y se da por descontada la fertilidad. Entonces, creo que es más difícil decidir no tener hijos que decidir tenerlos, ¿no? Y una vez que decides tenerlos, pues de repente te puedes encontrar con estas circunstancias que vuelven compleja esa decisión y que sobre todo te hacen ser consciente de que lo que pensábamos que era no es ni muchísimo menos, ¿no? Y luego además me encuentro rodeada de mujeres que han pasado por un proceso similar y sobre todo yo sentí mucha frustración cuando descubrí que había cosas como reserva ovárica y cosas así que no tenía ni idea y que eran súper fáciles de analizar y me vi pues totalmente ajena a mi cuerpo. Yo tuve una sensación muy parecida porque yo también vengo de un proceso complicado de fertilidad e incluso hablando hace poco con una de mis amigas, ella me comentaba que, bueno, que mucha gente tiene hijos a los 40, que es lo que siempre hemos pensado, ¿no? Y de repente descubres esto que es la reserva ovárica, que no te han dicho nunca que existe, que es un análisis de sangre, que podría ser una cosa bastante sencilla y que daría información a muchísimas mujeres, por lo menos para tomar determinadas decisiones o conocer los tiempos, ¿no? ¿Por qué crees que no conocemos los tiempos? ¿Por qué estamos en 2022, ha avanzado tanto y esto sigue siendo una cosa que se da por descontado cuando hay maneras de ayudar para, pues eso, para tener la información y saber qué cartas tienes y a qué vas a jugar a esto? Si quieres, siempre la opción de si quieres. Sí, o sea, yo creo que hay un tema que la medicina es algo increíble, que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y que nos permite pues vivir más y vivir mejor. Pero también yo creo que hacemos un uso de la medicina que es en el momento que estamos mal, vamos al médico. No hacemos un uso de la medicina preventivo, ¿no? Que yo he aprendido a hacerlo después con la piel, incluso con el ejercicio, ¿no? Hago ejercicio preventivo para, a medida que vaya cumpliendo años, estar bien físicamente, ¿no? Seguir manteniendo la flexibilidad, seguir manteniendo la postura, estar recta, que mi cuerpo se sostenga. Y creo que en parte no conocemos estos términos porque al final son términos que sirven para la prevención, o sea, para la curación. No vamos a saber, vamos a ver cómo está mi reserva ovárica para que dentro de 10 años yo decida si quiero ser madre o no. No tenemos esa relación con nuestro cuerpo, no tenemos esa relación con la medicina, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Y tú crees que aparte de las mujeres en general tenemos la información para saber todo esto? Porque yo me vi un poco como diciendo, estoy descubriendo un montón de cosas, o sea... Todo lo que yo creí que era normal es que yo soy anormal o que realmente no era tan normal, porque era la sensación que tenía yo un poco como de ir descubriendo, pues eso, un montón de...
Yo creo que no tenemos la información, pero no creo que esté solamente vinculada a que las mujeres no tenemos la información sobre nuestra reserva ovárica. No tenemos información sobre un montón de cosas que necesitamos diariamente. O sea, yo me quedo sin luz y no sé hacer luz en mi casa. Yo encender un fuego tampoco sabría. Pues imagínate mi reserva ovárica. O sea, pues evidentemente tampoco. O sea, creo que nos falta recuperar el contacto con nuestro cuerpo y por supuesto con el entorno en el que vivimos. Damos por sentado que vamos a ser padres o madres en general en la sociedad, se da por sentado sobre los demás y lo damos por sentado nosotros. Claro, yo no sé lo que piensan otras personas. Lo que yo pienso es que sí, yo daba por sentada la maternidad. O sea, creo que lo que te contaba, el ejercicio contrario es lo que hay que hacer, ¿no? No querer tener hijos, tomar esa decisión, la decisión de tenerlos, ¿no? Es como la norma, ¿no? Y sobre todo también soy consciente de que hay muy pocos referentes con la no maternidad. Existen, tenemos nombres desde escritoras, ¿no?, conocidísimas hasta actrices contemporáneas, pero hay pocas referencias. Es como yo, por ejemplo, cuando veo noticias, ¿no?, relacionadas con mujeres de mi edad, un poco más mayores, veo que hay mucha noticia vinculada de paseo con sus hijos, de paseo con tal, y como que a una cierta edad de repente ya no empiezas a ver a esas mujeres haciendo cosas si no es con sus hijos o porque se han echado una pareja nueva, ¿no? De repente yo no veo referencias de gente sin hijos que haga vida y que pues está de viaje con su pareja disfrutando muchísimo. No veo esas noticias, ¿no? Lo que veo normalmente es pues están haciendo algo con los hijos o se han echado una nueva pareja. Y eso también hace que yo creo que se viva con cierta... Con cierto malestar las mujeres que a lo mejor sí que quieren tener hijos, pero se encuentran que en ese momento pues no tienen una pareja, no quieren empezar un proceso ellas solas, ¿no? y que viven un poco sin saber cómo va a ser su vida si eso al final no ocurre, porque tampoco han decidido no tenerlos. Sí, que parece que hay una parte que está como incompleta o que siempre tendría que seguir por ahí el camino. Sí, no, yo creo que nos falta conocer qué hacen las mujeres a partir de los 30 y de los 40 cuando no tienen hijos. Creo que nos falta mucha información, ¿no?, de lo guay que puede ser la vida sin hijos. Sí, desde luego, dormirán mejor que tú y yo. Pues eso, por descontado. Tú en todo este proceso de... O no, porque salen muchísimo y se lo pasan pipa. Sí, dormirán por la mañana. Tú en todo este proceso de tener hijos, cuéntanos un poco cuál ha sido el proceso, porque en realidad no hemos hablado, si te apetece, vamos, de... Tú te quedaste embarazada al principio, entiendo que por un tratamiento, ¿no? Y luego tuviste una complicación que fue un ectópico. Esto no lo sé ni pronunciar. Yo vengo de un ectópico y no sabía ni que existía esto. ¿Cómo fue el proceso para ti? Bueno, pues el proceso fue... pues yo tengo que agradecer que tengo un círculo cercano maravilloso y que cuando sabían, una amiga concretamente, cuando sabía que llevaba tiempo queriendo quedarme embarazada y no me quedaba, me cogió, me sentó y me dijo, vamos a ir a un sitio a hacer pruebas. Que es guay, ¿no? Porque muchas veces la gente lo que te dice es que te vayas de vacaciones. O que te relajes, sí. Sí, entonces yo tuve la suerte de que una amiga me cogió y me dijo, no, esto hay que mirarlo, vamos a mirarlo. Y sin ser ella médico ni nada, pero tuvo esa empatía, ¿no? Y se sintió responsable de tener esa conversación conmigo. Y efectivamente, pues mi primera relación fue pues, un jarro de agua fría, básicamente. Entender que iba a ser muy complicado. Bueno, a mí lo que me dijeron es que iba a ser muy, muy, muy complicado. Y bueno, fue un proceso pues largo y complicado. Dices esto del pudor. ¿Eras capaz de hablar de esto con otras personas que, o sea, entiendo muy cercanas, sí, pero en general te costaba hablar del proceso mientras lo estás intentando? No, en absoluto. No soy pudorosa en cuanto al proceso, sino en cuanto a dar una chapa y que alguien diga, o sea, ya, señora, pare. O sea, soy pudorosa con eso, con
robarle el tiempo a alguien hablando de mí. O sea, soy vergonzosa en ese aspecto. No me gusta, ¿no?, estar hablando yo todo el rato de lo mío. Pero no me costaba nada hablar de que me estaba costando tener hijos en el caso de que me preguntasen si quería tener hijos. No. Ni siquiera, por ejemplo, para protegerte, porque a mí lo que también tenía la sensación, que estoy hablando un montón, yo hoy, que ponías encima de la mesa algo que te podían hacer daño, porque, por ejemplo, esto de relájate, cuando te relajes te vas a quedar embarazada, o eso te pasa porque tienes mucho trabajo o porque estás estresada, ese tipo de cosas me hacían mucho daño. ¿Te pasaba a ti? ¿Tú recibías ese tipo de preguntas que eran tan dañinas que al final acabas protegiéndote no contándolo? Insisto en que yo creo que he estado muy bien acompañada y arropada en todo este proceso. Cuando he recibido esos comentarios, he recibido de gente que no era cercana a mí. Y yo es lo que siempre decía, eso es una opinión, yo tengo otra opinión y luego están los datos, quiero decir. Y los datos es en lo que hay que fijarse. Y ir de vacaciones no embaraza por ahora. Dicho lo cual, es cierto que es verdad que el estrés puede generar, ¿no?, que tengas pues a lo mejor pues hormonas que sean ahí un poquito, la alimentación y tal, pero eso no es un problema de infertilidad. Eso es estrés y como viene se va y entonces pues puede ocurrir que un mes no te quedes, pero que al mes siguiente sí, porque eso esté un poquito más cuadrado todo. Pero de vacaciones no embaraza, no. Y eso siempre digo, eso es una opinión, no es un dato, lo siento. Sí, bueno, yo oí todo tipo de consejos y también probé todo tipo de cosas. O sea, por supuesto. Acupuntura, todo tipo de enfermedades, dejar de comer cualquier cosa. Sí, o sea, sí, claro. ¿pensaste en abandonar el proceso en algún momento realmente? O... Sí. Sí. Sí, y otra conversación que agradezco mucho fue con otra amiga que pasó por este proceso. De hecho, me encantaría recomendar su libro, No Madres, de María Fernández Miranda. Es amiga mía también, María, sí. Pues mira, María fue una de las primeras personas a las que se lo conté, porque también es amiga, y me dio un gran consejo y me dijo, ponte un límite. O sea, ponte un límite para esto, para que no entres, ¿no?, en lo que puedes entrar, que es realmente una cosa muy oscura y muy compleja. Y así entré. Y entonces, pues cuando se acercaba a mi límite, pues claro que pensé en abandonar. Yo conozco a María también. Cuando estaba con No Madres, trabajamos juntas en la revista Elle y estuve viendo con ella todo el proceso y también me ayudó mucho a entender lo que estaba viviendo porque fue de avanzadilla. ¿Qué le dirías a una mujer que en este momento se está enfrentando a eso? ¿Sabes? A alguien que está teniendo problemas de fertilidad y que, no sé, que ha tenido varios intentos o que está ahí en este momento buscando en foros o libros o alguna compañía. Me emociona esto. Yo lo entiendo, a mí me cuesta también hablar de esto, ¿eh? O sea, creo que es lo más complicado que hablabas y que lo entiendo. No sé. Le diría lo que le digo en mi post. Ay. Tranquila. A mí me pasa también. Me resulta raro porque yo nunca he querido ser una persona así que dijera voy a tener hijos y he pasado el peor proceso de mi vida enfrentándome y tengo una empatía súper grande que enseguida tiendo a detectar incluso las mujeres cerca que tienen un problema. Pasado, sí. Tienes ahí como una... A mí me ha pasado también. Sí. Les diría, perdóname, lo que digo en mi publicación. Yo creo que, bueno, que la maternidad evidentemente lo determina la biología, pero no solo, ¿no? También es un sentimiento y creo que estar en ese proceso pues ya las convierte en merecedoras de celebrar ese día. Porque tú has sufrido viendo el Día de la Madre cuando intentabas quedarte embarazada. Hay muchas mujeres que dicen esto. A mí, por ejemplo, esta parte no me pasaba, pero María Fernández Miranda siempre decía que recibía un montón de regalos en el trabajo del Día de la Madre. No siendo madre, ellos todos daban por hecho que ella era madre y que eso para ella era un sufrimiento, claro. Yo no, pero porque es verdad que mi padre murió cuando yo tenía 17 años y he vivido muchos días del padre sin padre. Y hace tiempo, ¿no?, que comprendí que ese día lo puedes transformar en otra cosa, ¿no? De ahí también el mensaje que escribí, ¿no? Transformar ese día, ¿no? Qué increíble sería que de repente ese día pues haya mujeres que suban fotos con sus hijos y haya mujeres que cuenten cómo va su proceso, haya mujeres que digan pues yo me tuve que reinventar porque no lo conseguí, ¿no? Sería un día genial para compartir todas esa relación con la maternidad.
que puede haber ocurrido con un hijo o que puede no haber ocurrido, pero que eso no te quita, ¿no?, ese sentimiento. Y esto es porque me habías preguntado, perdón. Yo también me he perdido un poco. Por el sufrimiento del día. Entonces sí que es cierto, pues eso, que yo sí que sentí que ese día concreto me apetecía mandar este mensaje porque era algo que yo tenía, que yo sabía que me había pasado, sabía que le pasaba a otras personas, y sí que vivía sobre todo más los anuncios de embarazo. O sea, para mí que alguien me dijese que estaba embarazada era una gran alegría, y al mismo tiempo era, a ver cuándo me pasa a mí también. Entonces elegí el Día de la Madre para enviar un mensaje distinto a toda esa cantidad de información que hay relativa al Día de la Madre, ¿no? Y compartir, pues eso, que para mí, pues que la maternidad empieza mucho antes, ¿no?, de que venga el hijo. Y hay otras maneras, además de llevar a cabo esa maternidad, que también tengo otra amiga, Cristina Mitre, que decía eso, que hay 1000 maneras de acabar volcando ese amor o esas ganas de maternar, ¿no? Decías, ¿tu madre en todo este proceso cómo ha estado? ¿En qué parte ha estado? ¿Tu madre ha sido una persona importante en tu vida? ¿Qué influencia ha tenido sobre ti? Porque entiendo que además sí, tu padre falleció joven. Pues yo creo que mi madre es la que peor lo pasó, fíjate. Yo creo que las madres lo pasan muy mal. Y ahora que soy madre puedo entender el porqué. Sí, yo creo que... Yo insisto en que es verdad que yo tengo, por norma, que esto lo he contado alguna vez, yo tengo... mi mantra es agilizar las decepciones, y yo es verdad que suelo intentar agilizarlas mucho, y cuando estoy viviendo ese proceso pues también intento pues agilizar y asumir que puede ocurrir, que pueden ocurrir. Entonces soy bastante fría en cuanto a relacionarme desde el lugar en el que me esté pasando algo. Entonces sí que es cierto que mi madre no notaba especialmente que yo... o sea, yo no le contaba a mi madre más bien pues, lo que estaba pasando en cada momento, pero claro, como es mi madre, sabía perfectamente cómo me sentía, y yo creo que mi madre fue la que peor lo pasó. Y esto lo he sabido después. No lo supe mientras que estaba pasando, sino el día que me confirmaron que estaba embarazada y demás. Ese día fue... Bueno, ese día tampoco, más bien cuando ya nació mi hija, cuando mi madre se pudo liberar y dijo ya está todo bien, y sé que lo pasó bastante mal. ¿Tú crees que ser madre aumenta la empatía? Bueno, no tiene por qué. Yo creo que no. A mí lo que me ha aumentado es la capacidad logística. O sea, de repente son las 10 de la mañana, he ido al gimnasio, he hecho un puré, he leído algo que tenía que leer, he mandado un correo. A mí esto que me ha aumentado. La empatía, no. Yo siempre me he considerado una persona empática, o desde luego siempre he conservado el mismo nivel de empatía, creo. No sé si mucho o poco. Pero sí que crees que pasar por un proceso así te hace más empático a ese tipo de sufrimiento. Hombre, desde luego, a ese tipo de sufrimiento sí. Pero sí que es cierto que yo por eso, cuando la gente... muchas veces oigo, no hay que preguntar a la gente si quiere tener hijos o no. Pues bueno, no hay que preguntarlo porque es una pregunta íntima, ¿no?, que al final uno pues, puede tener ganas de contestarte o no. Pero al final yo creo que las cosas se aprenden también a veces viviéndolas, ¿no? Y al final a mí que alguien me pregunte si quiero tener hijos o no, pues no me importa. Del mismo modo que yo, después de haber pasado por este proceso, si de repente empezamos a hablar y hablamos de mis hijos y tal, tú me cuentas, te puedo preguntar en un momento dado si quieres tener hijos. Lo que sí estoy es preparada para que me digas que te está costando y no mandarte de vacaciones. Eso sí. Pero no para no evitar la pregunta de los hijos, ¿no? O sea, creo que lo guay sería poder normalizar, ¿no? Y poder decirte, pues mira, a mí también me costó, y desde ahí, ¿no?, que a lo mejor... Sí, yo tengo cuidado para preguntarlo, pero lo pregunto de alguna manera si la conversación se pone. No lo doy por hecho, ni que vayas a tener, ni que no... ¿Hay alguna...? Yo ahora soporto todo el rato cuando va a llegar el segundo. Digo, señora, no me queda dinero ya para un segundo ni tiempo, pero ¿tú aguantas ese tipo de preguntas? ¿También las sufres o no? Bueno, un tercero. Claro, yo el segundo lo tuve, y además justo yo di a luz en noviembre del 19, y en marzo, ¿no?, el 11 de marzo nos confinaron. O sea, claro, yo me ahorré todas las preguntas porque estábamos confinados, nadie me podía preguntar eso. Ni eso ni muchas otras cosas, así que no, la gente me pregunta más no a ver cuándo viene el tercero, sino ¿vas a tener otro? No.
Bueno, a mí los hijos únicos sufren mucho, me dicen ahora mucho. Y digo, bueno, pues no sé, no tiene mucha solución esta parte, pero sí, yo sigo aguantando ese tipo de preguntas que yo sé que la gente no las hace con maldad, porque es verdad que la gente no las hace con maldad, es más que nada desconocimiento, pero sí que creo que depende en qué momento estás. Te pueden hacer sufrir, ¿no? Que es un poco lo que decíamos. A mí, yo por ejemplo, sí que me decían, pero tendrás más de uno, ¿no? Porque los hijos únicos salen tontos. Yo soy hija única, quiero decir. O sea, casi me ofendía más a mí el comentario, a mí personalmente, ¿no? Que el hecho de cómo saliesen mis hijos. Sí, yo, hija única, va a ser así que... ¿Tú te ha cambiado ser madre o sigues siendo la misma persona? Me ha cambiado. Bueno, creo que sigo siendo la misma persona. Sí, sigo siendo la misma persona. Es verdad que ha mejorado ciertos aspectos de mi relación conmigo. Pero no... Pero sigo siendo... Por ejemplo... Pues, por ejemplo, yo era una persona muy autoexigente, muy controladora y, claro, los niños no son matemáticas y un día piensas que vas a hacer un montón de cosas, pero de repente se despierta mal o te tienes que quedar en casa. Afortunadamente yo he vivido un periodo en el que me podía quedar en casa, lo cual no ha dificultado todavía más la logística, ¿no? De tener niños malos cuando tú estás trabajando y demás. Pero me ha mejorado en cuanto a eso, que soy una persona menos exigente, soy una persona menos autoexigente y soy una persona menos controladora. ¿Te llevas bien con tu madre? ¿Te has llevado siempre bien? ¿O? No me he llevado siempre bien. Creo que es un fenómeno, ¿no? Que le ha ocurrido a más gente, sobre todo en la adolescencia, como es mi caso. Pero sí, la verdad que tengo muy buena relación. ¿Qué es lo que has heredado de ella? O sea, lo que has aprendido de ella. Así, lo más importante que digas de tu madre. Pues creo que la sensibilidad. Es una mujer muy empática y yo soy menos empática que ella y menos sensible que ella, pero sí, pues, soy más, pues eso, controladora. Tal. Pero mi madre es verdad que admiro su libertad para sentir, ¿no? y para vivir en base a eso que siente. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado ella? Esto es difícil. El de mi madre es quien tiene bien plancha la mitad. Que no, sí. Que es broma. Pero es uno práctico, ¿eh? Oh, es la pera. Yo me estaba acordando de uno de mi boda que era... mi madre me dijo... había cosas que no... Pues lo típico, pues cosas que no llegan. Yo voy a más decidí ser mi propia wedding planner, que no se lo recomiendo a nadie. Hay que contratar a alguien, la verdad. A un profesional. Y entonces pues había cosas que llegaban, cosas que no llegaban. Y mi madre el día me dijo... No te preocupes, nadie sabe cómo iba a ser. Solo lo sabes tú, entonces no te agobies. Relájate. Mi madre siempre da muy buenos consejos así, como ocurren cosas y mi madre las va resolviendo pues desde esa sensibilidad, ¿no? Que te digo que tiene. Y practicidad. ¿Y tú qué te gustaría que tus hijos, el consejo o una forma de ser que heredaran de ti, o sea, lo mejor que les podrías dar? Pues hablando de que me ha cambiado a mí como tal, yo soy una persona siempre muy pudorosa, muy vergonzosa y mis hijos es verdad que me han cambiado un poco esa energía. Ahora hago cosas que para mí eran impensables antes, precisamente porque quiero inculcarles que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Me pongo cosas que, bueno, yo he ido siempre mucho de negro, pero porque forma parte de eso de estar como cómoda, escondida, y ahora hago cosas porque siento que digo, pero ¿cómo no me voy a poner esto? Pero ¿qué más da que me digan? Y lo hago un poco pensando en quiero transmitirlos a mis hijos, que mis hijos, no por lo que yo llevo puesto deje de ponerme, sino que mis hijos se sientan libres. Y entonces esa libertad que quiero que mis hijos tengan es la que yo busco para mí. Y la busco mucho, por ejemplo, en el tema del no. ¿No? Hay una cosa que es, yo quiero que mis hijos sepan decir que no. Porque a mí me ha costado mucho aprender a decir que no. De hecho, me sigue costando decir que no. Y es verdad que mis hijos sí saben una palabra, es no, y yo me veo todo el rato intentando cambiar y que hagan en cierta medida lo que quiero que hagan en ese momento. Y estoy haciendo un ejercicio muy grande conmigo que es
que es lo que intento llevar allí, para que mis hijos sepan que pueden decir que no. Entonces hay cosas que dejo que no, busco una conversación, que no existe porque mis hijos no hablan, pero a mis hijos sí que les meto chapas. Y, sin pudor. Sin pudor. Entonces lo que sí que busco es eso, como intentar que mis hijos no tengan esta cosa que he tenido yo siempre de no decir que no, por si decir que no a alguien le sienta mal y tal. Entonces, sí, que marquen los límites, ¿no? Sí. Que aprendan a marcar los límites. ¿Y por qué crees que a ti te costaba esta parte? Bueno, pues por esta cosa de querer agradar, de querer no molestar a alguien, ¿no? De no querer ofender, de no querer ser complicada. Entonces, de repente he hecho muchas cosas que no me apetecía, pero desde salir una noche que no me apetece hasta elecciones profesionales, o sea, ha pasado por... Hay un abanico de cosas a las que podía haber dicho que no, que de repente me he visto diciendo que sí, y lo peor es que cuando las hago me siento mal. Es una cosa que comparten muchas mujeres, esto que estás diciendo, esa sensación de que nos cuesta decir que no. ¿Crees que es educacional? Bueno, yo creo que casi todo es educacional. O sea, educacional, no solamente la educación que hay en casa, sino también social. Social. Es decir, no es lo mismo ser mujer aquí que en Palestina, eso es evidente. Y entonces, evidentemente, esas mujeres tomaremos decisiones distintas en muchas cosas si nos comportaremos de maneras muy distintas. Pero yo creo que sí, que hay un gran componente social en todo esto. Bueno, pues nada, Miriam, ha sido un placer. Muchísimas gracias por toda esta charla. Y nada, deseando saber ese personaje que huele dulzón, a ver a qué huele. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias. Esta ha sido Generación R. Est-ce que tu m'aimeras?